Noticentro 1, CMI. Fuerzas Armadas alistan operativos contra las disidencias de Iván Mordisco en 4 departamentos: Meta, Putumayo, Guaviare y Caquetá. Militares y comunidades indígenas continúan operativos de búsqueda de 4 niños indígenas. Llevamos 9 meses de decisiones erráticas en materia de seguridad, dice alcaldesa Claudia López. 2 bebés en Vera mueren en refugio de Bogotá. Jueza define si ex senador Álvaro Uribe va a juicio. Servicio de gas suspendido en el eje cafetero, Valle y Cauca. EPM revisa congelar tarifas de servicios públicos. Otro caso de tocamiento en Transmilenio. Con Bianca Gambino. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Tras la suspensión del cese al fuego con el Estado Mayor Central de las FARC, que lidera Iván Mordisco, las Fuerzas Armadas alistan operativos en 4 departamentos del país: Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo. Stig Luengas con los detalles. Buenas tardes. Bianca y televidentes, feliz tarde. Pues usted lo ha dicho, se rompe el cese del fuego con las disidencias de Iván Mordisco y el gobierno nacional. Es importante tener en cuenta que este rompimiento se dio en 4 departamentos, específicamente en el Meta, en Putumayo, en Guaviare y en Caquetá. El jefe de la cartera de defensa ha dicho que a pesar de este rompimiento del acuerdo de cese del fuego, esto no va a pensar a que se van a cancelar los diálogos con las disidencias. Bueno, primero decir que de acuerdo con Camilo González y con el comisionado en lo que me comenta, porque hay que persistir en la paz. Esto que se haya suspendido el cese en 4 departamentos con el Estado Mayor Central no significa una ruptura en la posibilidad de conversar sobre la paz, de instalar la mesa que está prevista con el Estado Mayor Central, porque aunque nosotros aspiramos a que esas conversaciones puedan hacerse dentro del cese, que haya pues un espacio de mayor tranquilidad y seguridad para la población, el que no exista cese no riñe con las conversaciones, así como viene ocurriendo, por ejemplo, con el Ejército de Liberación Nacional. ¿Pero qué significa que se haya roto el cese del fuego con las disidencias de las FARC de Iván Mordisco? Pues que las fuerzas militares tienen orden directa del presidente de la República y después del ministro de Defensa, Iván Velásquez, de atacar a esta estructura criminal que opera en diferentes departamentos. Es importante aclarar que estas ofensivas militares se van a desplegar en el Meta, en Putumayo, Guaviare y Caquetá. En este momento ya hay despliegue de tropas. Desde el Comando General de las Fuerzas Militares, luego de haberse adoptado la decisión de suspensión del cese en Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, el Comando General de las Fuerzas Militares y la Dirección de la Policía Nacional empezaron a disponer las acciones que deben desarrollarse, particularmente las fuerzas militares, las acciones ofensivas que pueden retomar entonces en virtud de esa suspensión del cese. Hay una evaluación respecto de la presencia de fuerzas militares en estos 4 departamentos, las ubicaciones en las que podría encontrarse el Estado Mayor Central. En otras regiones del país continúa el cese del fuego con las disidencias de Iván Mordisco, como por ejemplo en el departamento de Arauca, también en el Cauca y en Valle del Cauca. En otras noticias les contamos sobre la búsqueda de 4 menores de edad luego de 23 días de estar desaparecidos por el accidente de una avioneta en límites entre Guaviare y Caquetá, pues las fuerzas militares han desplegado de todos sus equipos para dar con el paradero de estos 4 hermanitos Mucutuy. El mayor de ellos, una niña de 13 años,
años, le sigue también una niña de 9 años, un niño de 4 años y una niña de 11 meses de nacida. Hay que tener en cuenta que en las últimas horas se unieron diferentes comunidades indígenas para apoyar la búsqueda, que en este momento completaría un perímetro de hasta 72 kilómetros a la redonda. Es toda la información desde el centro de Bogotá. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Gracias, Stig. Ya son 3 los bebés en Vera fallecidos en el refugio La Rioja en Bogotá en lo que va corrido de mayo. William Parra, buenas tardes. ¿Cuál es la situación y qué dicen las autoridades indígenas? Hola Bianca, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La saludo a esta hora aquí desde la Unidad de Protección Integral La Rioja, donde se hacinan más de 1.200 integrantes de 15 comunidades indígenas. Como usted lo ha dicho, ya son 13 menores de edad, varios de ellos bebés que han perdido la vida solamente en el mes de mayo. Vamos a hablar con Jairo Montañez, él es uno de los líderes de autoridades indígenas en Bacatá, pues para que nos diga cuál es su pronunciamiento pues acerca de la situación que están viviendo los indígenas aquí en esta unidad de protección integral. William, la verdad es bastante preocupante lo que está pasando acá, lo hemos venido denunciando por más de un año ya, desde que llegamos del 13 de mayo como tal, y el hacinamiento siempre ha sido el asesino silencioso de acá, más allá de la desidia y la negligencia institucional por parte del distrito y por algunas direcciones o ministerios del Estado como tal. Hoy solamente en estos 22 días, William, 4 decesos, de los cuales 3 son niños menores de 18 meses como tal. Entonces la situación es bastante alarmante, hay más de 16 o 18 casos reportados en UCI, su situación es en un estado reservado como tal, o sea, tememos por la vida de ellos también, que en cualquier momento se siga desvaneciendo y se siga haciendo un exterminio físico y cultural. Bueno, Jairo, ¿hay alguna respuesta por parte del gobierno distrital, del gobierno nacional? Estamos viendo que uno al otro se están pues echando la pelota para un lado y para el otro. William, por comunicaciones que hemos tenido con el gobierno nacional, el gobierno manifiesta que ha instado al distrito como tal, pero que desde la alcaldía mayor, en cabeza de la alcaldesa y del secretario de gobierno, pues efectivamente no han dado ninguna respuesta. Pero hoy la respuesta que nosotros desde la autoridad y del proceso podemos decirle es que llevamos 30 niños menores de 18 meses, los cuales han muerto acá, ¿sí? Desde que nos encontramos acá, y 10 adultos. Nuestros resultados, nuestros números son concretos y no podemos permitir que esto siga pasando, William. Bueno, Jairo, muchísimas gracias. Pues ese es el llamado que se hace aquí desde la Unidad de Protección Integral con las autoridades indígenas en Bacatá, que pues muestran este terrible panorama. Hoy el gobierno distrital precisamente emitió un comunicado donde le pide al gobierno nacional que reconozca y declare la emergencia nacional por la situación que están viviendo estas comunidades indígenas. Bianca, esa es toda la información desde aquí, desde el centro de Bogotá. Continúe usted con más Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, William. Inició la audiencia en la que se define el futuro jurídico del expresidente Álvaro Uribe, señalado de presuntamente manipular testigos. César Melo, buenas tardes. ¿Qué ha dicho el juez del proceso? Hola, muy buenas tardes. Pues este martes arrancó la audiencia en la que se define el futuro judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pues en la diligencia, la juez del caso comenzó retomando esa intervención que hizo la Fiscalía General de la Nación, que asegura que no tiene las pruebas suficientes para llevar a juicio al expresidente por presuntamente intentar sobornar a los testigos Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve en un caso por el que el expresidente fue señalado por la Corte Suprema de Justicia por 2 delitos. Esto fue lo que dijo la juez durante la diligencia judicial. El fiscal tercero aduce que en febrero 17 de 2021 el doctor Álvaro Uribe Vélez solo pidió verificar una información, no solicitó faltar a la verdad, luego no se acredita así la atipicidad del comportamiento. Así las cosas, se espera que en las próximas horas la juez tome una decisión. Si precluye este proceso como pidió la Fiscalía General de la Nación, es decir, que lo cierre formalmente, o si le pide a la Fiscalía General de la Nación que lleve a juicio al expresidente por 2 delitos. Pues recordemos un poco de este proceso. Este lío judicial arrancó en la Corte Suprema de Justicia cuando el expresidente Álvaro Uribe fungía como senador, luego de que la Corte Suprema de Justicia le impusiera una detención
prisión domiciliaria y le abriera un proceso formal, el expresidente decidió renunciar a su curul y su proceso pasó a la Fiscalía General de la Nación. El ente investigador ya le solicitó a un juez previamente que precluyera el proceso. Ese juez dijo que no era posible precluirlo y ahora esta es la segunda vez que la Fiscalía General de la Nación le pide a un juez que cierre formalmente el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta es toda la información desde el occidente de Bogotá. César Melo, Noticentro 1, CMI. Gracias, César. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, respondió hoy a la carta que le envió a Iván Mordisco tras la declaratoria de fin de cese al fuego con esa estructura armada. Gerardo Aristizábal, buenas tardes. ¿Qué dijo el comisionado? Hola Bianca, televidentes de Noticentro 1 CMI, pues ante las inquietudes y sobre todo de sectores de oposición que han manifestado que el comisionado de paz Danilo Rueda es condescendiente con los grupos armados al margen de la ley, fue contundente la respuesta del funcionario de la Casa de Nariño aquí desde la sede presidencial. Ha manifestado que el gobierno de Gustavo Petro repudia los crímenes, por ejemplo los cometidos contra 4 menores indígenas en el departamento de Putumayo, a cargo del delincuente alias Iván Mordisco, quien dirige las disidencias de las llamadas FARC-EP, una disidencia que nunca suscribió el acuerdo de paz entre el gobierno nacional del presidente Juan Manuel Santos en ese entonces y la Organización de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, a cargo de alias Timochenko y Rodrigo Londoño. El comisionado de paz dice que el gobierno Petro es contundente en el rechazo a la violencia. ¿Usted les parece para un grupo armado decirles que la comisión de un crimen de guerra es repudiable, que eso es ser blando? ¿Les parece que decirles que cometen extorsiones, que cometen una serie de situaciones que han generado un clima contra la paz es ser benévolo? El comisionado de paz también manifestó que el gobierno nacional trabaja precisamente para que esos hechos violentos se acaben en el país y defendió los cese al fuego a pesar de que varios de ellos han levantado, como con el Clan del Golfo, las disidencias de Iván Mordisco y el ELN que nunca lo suscribió. Pero donde también se reconoce que hubo unos gestos que quizás el país no ha reconocido suficientemente en relación con la construcción de la paz. Esto es ires y venires, esto es un esfuerzo permanente y es un trabajo diario. Se cometen daños a la vida y la integridad de personas en los territorios y eso es un revés a la paz. Pero acabo de venir de una reunión con un organismo estatal donde me presentaron los resultados del seguimiento a los ceses bilaterales y muestran varias cosas. Una reducción de la violencia importante, una disminución sustancial de heridos y miembros de la fuerza pública que hayan muerto en relación de los combates, una reducción también de los asesinatos de líderes sociales y de firmantes de paz. El comisionado de paz Danilo Rueda también expresó su preocupación por los crímenes que sucedieron en el puerto de Buenaventura. Dijo que su oficina está trabajando allí con la Iglesia Católica a mando de Monseñor Jaramillo para restablecer esa tregua ante los chortas y los espartanos. Y ante la solicitud de varios congresistas en el sentido de que se aparte del cargo, el comisionado de paz dijo que él cumple misiones y mandatos del presidente Gustavo Petro y que está a disposición del jefe de Estado hasta cuando él lo considere pertinente. Desde la Casa de Nariño, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Gracias, Gerardo. Durante la presentación de un grupo élite de la policía para enfrentar la inseguridad en Bogotá, la alcaldesa Claudia López dijo que es la hora de enfrentar a la criminalidad con toda la fuerza de la autoridad. Angélica Arango con los detalles. Buenas tardes. Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Empezamos con esta importante información, pues en horas de la mañana la alcaldesa Claudia López junto con el director de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, anunciaron un nuevo comando élite para disminuir las cifras de hurto y homicidios en la capital del país que están a la alza. Además, la alcaldesa se refirió acerca de un tema muy importante y es el reclutamiento de jóvenes por parte de las disidencias de las FARC. En el siguiente informe, todos los detalles. En medio de la criminalidad que está en aumento en Bogotá, se dispuso de un comando élite para reducir las cifras de hurtos y sobre todo de homicidios que azotan la capital del país. 9 meses de decisiones erráticas nos están costando literalmente la vida. Llegó la hora de corregir y llegó la hora de enmendar. Llegó la hora de darle una sola orden a nuestra Policía Nacional y a nuestra Policía Metropolitana, que confronte el crimen.
en todas sus expresiones. Que no se detenga ante ninguna acción ofensiva necesaria para derrotar a los criminales. Precisamente desde la Policía Nacional se integran todas las especialidades para contrarrestar estos delitos. 175 hombres y mujeres, señora alcaldesa, se hacen presentes con sus capacidades, con su tecnología para fortalecer la seguridad. Aquí ninguno puede posar de retar la institucionalidad. Aquí ningún delincuente puede retar a ningún ciudadano y puede hacer por su propia mano menos justicia. Aquí ningún delincuente puede pretender ocupar espacios de la ciudad porque hay una fuerza pública, una policía que estará respondiendo con contundencia a esta actuación ilícita. Asimismo, en medio de este lanzamiento, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, repudió los hechos preocupantes que investigan en materia de reclutamiento de jóvenes. Las FARC, o las llamadas disidencias de las FARC, han reclutado en Bogotá a jóvenes de la llamada primera línea. Eso está verificado. Está en este momento siendo investigado y es una de mis solicitudes a la Fiscalía General de la Nación que esos hechos se esclarezcan y que todos los responsables de haber promovido esa financiación violenta, no solamente para destruir y vandalizar en Bogotá, sino para mandarle reclutas a organizaciones criminales como las disidencias de las FARC, quienes promovieron esa vandalización y financiaron esa violencia, van a tener que responder ante la justicia. Hace unos días la alcaldesa visitó la localidad de Sumapaz, en donde encontró este terrible hecho que asegura es su prioridad hasta terminar su mandato. Sumapaz no puede volver a ser un corredor de las FARC. No puede ser que después de 9 meses de supuesta paz total lo que tengamos es más crimen y más inseguridad y más reclutamiento y más asesinatos. La paz es protección de la vida e imperio de la justicia, no impunidad con el crimen. Cambiamos de tema porque nuevamente se presentó un caso de acoso en el sistema masivo de transporte Transmilenio. En esta oportunidad, una menor de 15 años que se dirigía a su hogar fue tocada y acosada por un hombre. Ella iba en compañía de su hermana, que avisó a las autoridades y llegaron hasta este punto. En horas de la tarde, en el sistema masivo de transporte, una menor de 15 años fue víctima de un hombre quien la acosó e intentó tocar. Ella iba junto a su hermana de regreso a su hogar cuando presenció los aberrantes hechos. ¡Es una niña! En este momento llevamos 77 capturas por este delito frente a 27 del año pasado, lo que quiere decir que hay una mayor confianza de la ciudadanía para denunciar, pero también una reacción oportuna de la Policía Nacional para capturar a estas personas que cometen este tipo de hechos. ¡Por asqueroso depravado! El hombre fue capturado, sin embargo, la familia pide justicia ante esta situación. Se ha establecido unos PAD, que es donde pueden asistir todas esas mujeres que se sientan vulneradas con el fin de denunciar, tener asesoría. Finalizamos con esta información, pues hablamos con Juliana Arévalo, una mujer de 24 años que asegura que su suegra la apuñaló 6 veces por haber terminado con su pareja. Y en el momento en que voy a parquear mi bicicleta y doy la espalda, ella pues me llega por detrás y me propina pues las 6 lesiones. La primera que tuve pues fue una lesión en el cuello que me perforó la laringe, fue como la más fuerte que tuve en el momento, y las de la parte de la cabeza. Esto pues me ha generado varios problemas, pues en medicina legal me dieron 25 días de incapacidad y por el momento pues sigo aquí en casa recuperándome. A pesar de que Juliana había advertido a las autoridades, incluso tenía una medida de protección contra esta mujer y su expareja, la mujer no dudó en tomar represalias contra Juliana. En ese momento ella teme por su vida y por la de su familia, pues asegura que son múltiples las amenazas que se han generado. Con esta información me despido desde el occidente de Bogotá. Angélica María Arango, Noticentro 1.
CMI. Gracias, Angélica. En el suroccidente del país se mantiene sin suministro de gas natural debido a un incremento de temperatura en el gasoducto. Valentina Villegas con la información. Buenas tardes. Buenas tardes, Bianca y televidentes. Así es, en los últimos días la transportadora de gas internacional, que es la que opera en el acueducto, en el gasoducto Mariquita-Cali, decretó un aumento de temperatura, por lo que se hizo inminente la suspensión del servicio. El incremento en temperatura de presencia de gases en este tramo del gasoducto es superior a los 600 grados centígrados, además de la presencia de roca incandescente en el sector de Cerro Bravo norte del Tolima. Estas condiciones hicieron necesaria la suspensión del suministro de gas en el suroccidente colombiano para evitar una explosión en la tubería debido a la cercanía de esta con el punto del hallazgo. Esto afectará a los mercados comercial, industrial, residencial y las estaciones de servicio de gas vehicular. Desde que fuimos notificados por TGI acerca de la afectación en el gasoducto Mariquita-Cali, Gas de Occidente ha adelantado todas las acciones contingentes a su disposición, como ha sido la suspensión de la demanda no esencial. 1,3 millones de usuarios de 45 municipios del Valle, Caldas, Risaralda, Quindío, Nariño y el norte del Cauca se ven afectados por esta restricción que empezó a regir desde las 0 horas del pasado 20 de mayo y que ya buscan alternativas que les permitan continuar con normalidad sus actividades cotidianas. Queremos informar que la prestación de este servicio se podrá realizar a través del gas licuado de petróleo mediante pimpinas o pipas de gas. Queremos aclararle a todos los establecimientos de comercio, especialmente aquellos del sector gastronómico y aquellos del sector industrial, que podrán continuar con la prestación de sus servicios utilizando estos mecanismos, pero bajo el cumplimiento estricto de las normas de seguridad humana. Ante esta situación en la capital del Valle del Cauca, las estufas eléctricas y otros electrodomésticos para preparar alimentos se agotan rápidamente mientras se logra la solución a esta problemática, que se dará a través de la utilización de tubería flexible en un término aproximado de 9 días. El Servicio Geológico colombiano descartó que esta situación tuviera un origen volcánico. Y cambiamos de tema porque fueron judicializados 4 policías y un particular por su presunta participación en el transporte de cargamentos de marihuana. En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de 3 patrulleros, un intendente y un particular que estarían involucrados en el transporte de 2 cargamentos de marihuana el pasado 25 de octubre en vías del municipio de Ginebra, Valle del Cauca. Personal de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional detuvieron un vehículo en el que se desplazaba un civil y un patrullero. En el baúl y en la silla trasera, los uniformados encontraron 374 kilos de marihuana. En medio del procedimiento intervino el intendente Wilmer Rojas Umaña, quien bajó de un carro e indicó que la sustancia acababa de ser incautada en Miranda, Cauca, y por instrucción de un fiscal realizaban el acompañamiento para ponerla a disposición. Metros adelante, en el mismo corredor vial, otras unidades policiales hallaron 243 kilos de marihuana en un vehículo, que también figuraba como robado. En las investigaciones se constató que al parecer el automóvil fue abandonado por 2 patrulleros más que habrían sido alertados sobre los controles en el sector. El particular, el intendente y los patrulleros Juan Daniel Ochoa, Edwin Arbey Pérez y Felipe Andrés Daza fueron presentados ante un juez de control de garantías y un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, receptación agravada, falsedad marcaria, fraude procesal y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Los uniformados adscritos a la SIJIN de la Policía Metropolitana de Villavicencio no aceptaron los cargos. Bianca y televidentes, con esta información me despido desde Santiago de Cali. Valentina Villegas, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Valentina. Al regresar a Noticentro 1, CMI, EPM revisa decisión para congelar tarifas de servicios públicos. Última hora, Noticentro 1, CMI. Mucha atención que EPM acaba de congelar la tarifa de energía. Vamos con Hernán Muñoz, aún en Antioquia, quien está pendiente de toda esta noticia de EPM que congela la tarifa de energía. La Junta Directiva aprobó
la propuesta para congelar esta tarifa de energía en Antioquia. El alcalde Daniel Quintero aseguró que se trata de una propuesta técnica, creativa y legal. La Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín, que es presidida por el alcalde Daniel Quintero, aprobó en la mañana de hoy, martes 23 de mayo, la propuesta presentada por la Administración Distrital para congelar las tarifas de energía de todos los usuarios de EPM en Antioquia. Tendremos el desarrollo de esta noticia en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Autoridades en Cartagena investigan la muerte de 2 personas que fueron halladas en una finca del municipio de Turbaná. Tatiana Rodríguez, buenas tardes. ¿Quiénes eran estas personas? Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Mire, uno de estos jóvenes fue identificado como Humberto Quintana Ramos, de 23 años de edad. La otra persona aún no ha sido identificada. Según se conoció por parte de la comunidad, estas personas habrían cometido minutos antes un atraco y fueron linchados por una... Los hechos que rodean la muerte de los 2 jóvenes son materia de investigación por parte de la Policía Metropolitana de Cartagena, que informó que los cuerpos fueron encontrados en el corregimiento de Bellavista, en el municipio de Turbaná. Exactamente en la finca Villacruz. He reportado a la Policía Nacional el hallazgo de 2 cuerpos sin vida. Efectivamente, nuestras unidades de Policía Judicial, nuestro laboratorio de criminalística, efectúa la inspección técnica a cadáver, 2 personas masculinas que presentan lesiones con armas cortopunzantes. Según algunas versiones, en dicha población las 2 personas fueron asesinadas por una turba luego de que cometieran un supuesto atraco a una mujer que se movilizaba en una motocicleta. Este hecho en particular es objeto de investigación. En estos momentos se desconoce los agresores de estas 2 personas. Estamos haciendo todas las investigaciones que corresponden para determinar cuáles fueron las causas que permiten o que conllevan a que estas 2 personas pierdan la vida de esta manera violenta y que terminen en este lugar. Uno de los cuerpos fue identificado como Humberto Quintana Ramos, de 23 años de edad, y la identidad de la otra persona está por establecer. Los familiares de este joven que ya fue identificado han pedido a las autoridades veracidad, teniendo en cuenta que señalan que era un joven de bien y que se desempeñaban como mototaxista. Por ahora es toda la información. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CM. Muchas gracias, Tatiana. Y volvemos a Medellín con la noticia de última hora. EPM acaba de congelar la tarifa de energía. Vamos con Hernán Muñoz, quien tiene la ampliación de esta noticia. Hernán, adelante. Bianca, ¿qué tal? Buenas tardes. La saludo a esta hora desde el edificio Inteligente en Medellín, y precisamente a esta hora ofrece una rueda de prensa el alcalde de la capital de Antioquia, también el gerente de Empresas Públicas de Medellín. Bienvenidos, estamos en directo para el país. La pregunta es, ¿en qué consiste esta congelación y cómo se verá reflejado esto en la cuenta de los servicios públicos de los usuarios? Muchas gracias. En junio va a ser lo mismo que va a pagar en diciembre del año 2023. Lo que pasa es que la forma de hacerlo, para estar completamente apegados a los marcos regulatorios y a la regulación que está vigente, es que de junio a septiembre vamos a tener una reducción tarifaria que va a arrancar en el 0.6% y mes a mes hasta septiembre, y después de octubre hasta diciembre lo que vamos a tener es, en el mismo cumplimiento de la regulación, un incremento para poder llegar a la misma tarifa de junio. Entonces, el efecto neto de eso es como si la tarifa promedio de cualquier usuario de EPM en energía sea la misma tarifa todo el año. Es una gran noticia porque logramos en los meses más importantes en términos de inflación del país apoyar, así como lo han hecho ya algunas cadenas de cadenas de supermercados, como lo ha hecho algunos bancos, como lo han hecho algunos otros sectores. Pues EPM se suma. En este caso, EPM Matrix logra
que los precios entonces de hoy y de diciembre sean los mismos, pero con una gran noticia: los precios que van a pagar los ciudadanos en el entretanto, entre junio y diciembre, van a ser inferiores a lo que pagan hoy. Esa es una gran noticia. No solo hay congelamiento, sino que va a haber varios meses de precios bajos de energía, y con eso también rompemos la tendencia que había de alza de precios que se estaba registrando para los usuarios, en este caso de la matriz de EPM. Es el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, también el gerente de Empresas Públicas, quien a esta hora hace un importante anuncio para el país sobre la congelación de tarifas de energía. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión central a las 9 de la noche. Muchas gracias, Hernán. Un hombre fue capturado 26 años después de asesinar a su esposa y a una hijastra en la vía al mar. Con otra identidad, Rubiel Díaz Londoño fue capturado en Riohacha. Contra él había círcula roja de la Interpol. Jorge Castro con la noticia. Buenas tardes. Bianca, muchas gracias, muy buenas tardes. Rubiel Díaz tiene hoy 63 años de edad y deberá pagar estos 28 años de cárcel por los que fue condenado por el asesinato de su pareja sentimental y de su hijastra. Estela Toro Arias, de 46 años de edad, y su hija Leonela Torres Arias, de 20, fueron asesinadas el 9 de diciembre de 1997. En ese entonces, el abogado Rubiel Díaz Londoño, quien era el compañero sentimental de Estela, informó ante las autoridades que su pareja, su hijastra y él habían sido objeto de un atraco. Herido, llegó hasta una clínica del norte de Barranquilla en el vehículo en el que viajaba a Cartagena. Estela y Leonela llegaron sin vida. Él fue atendido de urgencia y los cuerpos de las dos mujeres fueron llevados a medicina legal. Esta persona presuntamente, cuando transitaba por la vía que de Barranquilla conduce a Cartagena, dispara contra la humanidad de dos personas, una de ellas su pareja sentimental y otra la hija de esta, y posteriormente él mismo se autoinflige una lesión con un arma de fuego. En marzo de 1998, Rubiel Díaz Londoño fue capturado por la policía. Sin embargo, escapó de la justicia y permaneció prófugo hasta este lunes festivo, cuando fue capturado en Riohacha. Esta persona en el momento de ser capturada tenía una documentación, una cédula, que si bien tiene todos los aspectos de legalidad que da la Registraduría General de la Nación, no son los datos de los que están en este documento. Tiene su foto, tiene su huella, pero tiene otro nombre diferente. Arlex Torres Arias, hijo de Estela y hermano de Leonela, tenía 11 años de edad cuando fueron asesinadas. El administrador de empresas fue fundamental en la captura del asesino de su mamá y su hermana. Hoy, Rubiel Díaz fue ingresado a la penitenciaría de El Bosque. El hijo de Estela Toro dijo hoy a Noticentro 1 CMI que logró la localización del asesino de su señora madre con una cita que pidió este último en noviembre del año anterior en una EPS en Riohacha. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. Por aumento del nivel de actividad del volcán Popocatépetl en México, declaran alerta en varios estados de ese país. Debido a la reciente actividad del volcán de Popocatépetl, que se ubica entre los límites de los estados de Puebla, Morelos y Estado de México, centro del país, y al cambio de la alerta volcánica, las autoridades del gobierno llevaron a cabo una supervisión de una ruta de evacuación del coloso. El semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 3, por lo que se recomienda a la población evitar las actividades al aire libre para reducir su exposición a la ceniza. En las últimas 24 horas se registraron 94 exhalaciones del volcán, acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza. Las autoridades han decidido ampliar esta semana la suspensión de clases presenciales en 22 municipios, en los cuales se llevaron a cabo clases a distancia debido a la reciente actividad del coloso mexicano y la caída de ceniza.
Un conductor fue detenido tras embestir con un camión de mudanza de la empresa U-Haul las barreras de seguridad de la Casa Blanca. Sai Barshid Kandula, de 19 años y residente en Missouri, fue acusado de intentar matar o secuestrar al presidente, entre otros cargos. Una investigación preliminar reveló que el conductor podría haber chocado intencionalmente contra la barrera. Las autoridades encontraron dentro del vehículo una bandera nazi. El Producto Interno Bruto para la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupa a los 38 países más industrializados del mundo, se aceleró ligeramente en el primer trimestre de este año con un crecimiento del 0,4%. Esto llevó a una aceleración de una décima del crecimiento en términos interanuales hasta el 1,5%. La OCDE destacó en un comunicado que la progresión de la actividad se ha mantenido a un ritmo débil desde el primer trimestre de 2022, que fue cuando empezó la invasión rusa a Ucrania. El grupo paramilitar Wagner afirmó que sus fuerzas prevén retirarse de Bakhmut el 1 de junio para ceder sus posiciones al ejército ruso tras reivindicar la captura de esta ciudad del este de Ucrania. Esto en momentos en los que Rusia denunció una incursión de supuestos saboteadores ucranianos en una zona fronteriza. Aunque Ucrania aún no ha confirmado la pérdida de Bakhmut, el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ya habla de un retiro de sus fuerzas de esta localidad que les tomó meses de sangrienta lucha para poder controlarla. Según Prigozhin, estas fuerzas paramilitares prevén retirarse de Bakhmut entre el 25 de mayo y el 1 de junio para ceder sus posiciones al ejército ruso, mientras lanzó una aguda crítica al alto mando militar de Rusia al afirmar que si no hay suficientes tropas regulares, pueden formar un regimiento de generales ya que hay miles de ellos. Ucrania por ahora asegura que sigue avanzando sus flancos en Bakhmut y apunta a lograr un cerco táctico sobre las fuerzas invasoras pese a controlar una parte insignificante de la ciudad. Rusia, por su parte, denunció que aplastó con su fuerza aérea y artillería al grupo que atacó desde Ucrania la región fronteriza de Belgorod, en la incursión más grave en su territorio desde el inicio del conflicto, que surgió como respuesta a un bombardeo que dejó más de 70 muertos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, la lista de Eric y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!